Muy bien. Es un enorme placer para la Coordinación de Artes Visuales concluir la jornada del día de hoy con la conferencia del doctor Luis Vargas Santiago. Me voy a permitir leer la semblanza, así como mencionar el nombre de la conferencia. Un segundo, por favor. Muy bien. Luis Vargas Santiago es historiador del arte y curador con más de 15 años de experiencia en museos y en el sector educativo. Es doctor en arte latinoamericano por the University of Texas at Austin. Su trabajo discute los cruces entre raza, género, política y religiosidad en el arte de las Américas desde perspectivas transnacionales. Cuenta con numerosas exposiciones, libros, artículos y catálogos sobre arte latinoamericano. Asimismo, ha sido publicado en América Latina, Estados Unidos y Europa. A lo largo de su carrera ha contado con becas y reconocimientos otorgados por diversas instituciones nacionales e internacionales como la Smithsonian Institution, la Terra Foundation in American Art, el programa Fulbright García Robles, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la University of Essex, asimismo como la Fundación Jumex y el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, entre otras. Desde 2017 es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además cofundador de Aura, una consultoría especializada en proyectos para las artes y las industrias creativas con una perspectiva desde el sur global. En la UNAM fue además subdirector del programa de públicos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC y curador en jefe de M68, el Memorial del Movimiento Estudiantil de 1968 y del Museo de Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Su más reciente curaduría fue Emiliano, Zapata después de Zapata. Actualmente, con el apoyo de una beca de la Fundación Getty y el American Council of Learned Societies, prepara un libro de autor sobre las imágenes del caudillo del sur en México y Estados Unidos. El nombre de la conferencia es Sur Marica, género y disidencia sexual en el arte desde América Latina. Profesor, pues es un enorme gusto tenerlo aquí. Estamos gustosos por escucharle. Así que bueno, los dejo en las mejores manos. Muchas gracias, Juanqui. Estoy muy contento de acompañarles esta tarde y de poder platicar de un primer vistazo, porque no vamos a tener más tiempo que eso, a la producción de artes visuales y de visualidad en América Latina en el cruce con las disidencias sexuales, que es de lo que quiero hablarles. Bien feliz y por otro lado también triste de no poder estar presencialmente en León. Agradezco muchísimo la invitación a la Coordinación de Artes Visuales, especialmente a Juanqui, nuestro anfitrión el día de hoy, y también a Leonardo, a Óscar, a todos los que hacen posible esta transmisión. Veo que estamos aquí algunos conectados en Zoom, eventualmente esto se subirá a las redes sociales. Si de pronto tienen alguna pregunta sobre la marcha, estoy feliz de contestarla, o pueden irlas poniendo en el chat y también pues estaré con un ojo al gato y el otro al garabato, como dicen el dicho. Y bueno, comienzo a presentarles la presentación que traje para el día de hoy y que espero que nos dé ciertos anclajes para poder visitar el tema de las disidencias sexuales desde América Latina. Y me gustaría comenzar, bueno, voy a compartirles pantalla, con una... ¿me pueden habilitar la función de compartir pantalla, por favor? Con una precisión sobre los términos que dan título a esta charla, porque creo que desde allí va a ser como vamos a poder construir sentido juntos. Listo. Ya todos deben de estar viendo mi pantalla. Aquí está la presentación y aquí se las presento. Bueno,
Pues este es el título, Sur Marica, género y disidencia sexual en el arte desde América Latina. Y lo que quiero es platicar con ustedes sobre los términos que dan origen a este título, pensando siempre que son términos que nos van a servir de forma provisional y contingente y muy estratégica para situar problemáticas en un territorio que es el territorio de América Latina, que incluye pues, todos los países de la región, más esas otras Américas Latinas que están en las migraciones en Europa o en las migraciones en los Estados Unidos principalmente. Y bien, comencemos por la idea del sur. Me gustaba mucho cuando repasaba lo que hay escrito sobre disidencias sexuales que han hecho muchos colegas queridos sobre este tema. Pensaba que el sur marica podía ser una especie como de nuevo lugar o un lugar provisional donde nos encontramos las disidencias sexuales y las habitamos en oposición muchas veces o en diálogo o en tensión con conceptos como el de ser gay, que es un constructo que va a venir del norte, ¿no? La propia palabra gay es una acepción que viene del francés o bien del inglés y que se ha apropiado y resignificado en contextos muy específicos que no necesariamente se van a adecuar a nuestra América Latina. En ese sentido, el sur podía ser como un lugar de enunciación, y aquí les ponía dos vocablos que me parecen importantes, que son el de topos o locus, que ambos tienen uno del griego, otro del latín, pero tienen que ver con el lugar. Entonces, ¿cómo construimos un lugar que muchas veces es una casa donde nos nombramos juntas, juntos, juntes, y desde allí podemos empezar también a mapear de formas distintas, por eso la idea de un mapa o una cartografía, nuestras historias, nuestros retos, nuestros, digamos, como experiencias, y también donde se reúnen los cuerpos, ¿no? Y muchas veces aquí voy a estar utilizando, intentar utilizar lenguaje inclusivo, pero también a veces me referiré por cuerpos o cuerpas, pero intento abarcarlo todo, eso solo como una precisión. Y el sur ya lo vamos a ver, pero es un sur muy particular dentro de todos los diálogos globales. En este caso es el sur eh, latinoamericano, no es el sur africano o el sur del sudeste asiático, sino más bien estamos hablando como de una posicionalidad que tiene que ver con toda la crítica descolonial de la cual también vamos a hablar, y de un pensamiento que intenta ser nativo, que intenta pensarse desde sus condiciones específicas de producción. Y luego tenemos la palabra marica, que la palabra marica es un intento o una propuesta, desde luego no mía, sino de muchos autores, por pensar la disidencia sexual con una marca o con una inscripción latinoamericana. Y es muy útil porque digamos que el concepto marica lo vamos a compartir la mayoría de los países de América Latina, quizá no tanto los brasileños o los que se encuentran con otras lenguas romances como el francés, pero sí los de habla hispana. Y bueno, ya les hablaré un poco del término, pero básicamente viene de España, llega en la colonia y ha servido como para definir a aquellos hombres afeminados y muchas veces tiene una carga peyorativa. Eh, Acá lo marica lo vamos a pensar como territorio. Entonces es lo marica que puede transformarse también en un territorio y también en una práctica, en algo que se actúa. En ese sentido, podemos estar hablando también de la mariconería o del ser maricón, maricona. Y desde allí lo vamos a pensar un poco como cuestiones que son tácticas, es decir, desde el lugar de la disidencia, desde el lugar del margen, se establecen diálogos con el poder o con la centralidad que terminan siendo muy útiles y son parte, digamos, como de una estrategia de minorías.
También es cierto que lo marica habita en muchos países, y ahí pregúntenle a un venezolano o a un colombiano de qué manera el marica sirve para referirse a los amigos cercanos, o como en el Ecuador, por ejemplo, marica a veces ha tenido una politización para nombrar a aquellos sexodisidentes que no han salido del closet. Eh, Mientras que, dependiendo, digamos, como del país, vamos a encontrar maneras de nombrarlo marica, pero en general, ya dentro de las organizaciones y los colectivos eh, sexodisidentes, lo marica puede también tener una afirmación positiva. Y lo marica también entra en diálogo con algo que vamos a nombrar como disidencias sexuales, pensando desde luego en todos estos acrónimos de lo LGBTIQ+, pero que creo que es mucho más útil pensarlo desde la disidencia sexual en plural o disidencias sexuales, porque abarca, y digamos que las etiquetas no se vuelven una manera de habitar las identidades corporales permanentes, sino más bien podemos pensarlas más en una transición, o a veces estar incómodos con las etiquetas. Por eso la idea de la disidencia sexual, en este caso, cómo lo marica dialoga con las disidencias sexuales, puede ser también un terreno bien útil para no replicar modelos que son de alguna manera como los clasificatorios que nos devienen del norte. Y en ese sentido, al pensar las disidencias sexuales como identidades, como también espacios de construcción táctica y provisional, vamos a ver que hay procesos de subjetivación, de emociones, donde los afectos toman un lugar muy importante, y donde es difícil, o más bien no queremos nombrar límites tan claros entre lo privado y lo público, sino más bien está en un devenir constante que se toma lugar al estar juntos o al sentirte parte de una comunidad o de cierto grupo en esas identidades que son afectivas y desde luego también sociales, y que se van a manifestar en prácticas performativas, prácticas corporales y maneras de actuar las identidades. Ahora, lo más importante de esta condición o de este espacio de nombrarse conjuntamente como maricas, es que entra en oposición con la construcción de lo gay, y también con el paradigma de los derechos liberales gay. Es decir, la construcción desde el neoliberalismo del lugar de lo gay como potencia enunciativa, de alguna manera fue perdiendo cierto poder y cierta agencia para ser de alguna manera cooptado en una especie de establishment, y donde los derechos gay están más cercanos a cierta idea de lo homonormado, y una generación de una sociedad de clases diferenciada, que puede ser problemática, y que para el caso de América Latina termina siendo una adecuación de ciertos paradigmas que en la práctica son muy problemáticos cuando llegan a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Por otro lado, los otros conceptos, que son arte contemporáneo y desde América Latina, tienen que ver en pensar el arte contemporáneo como un espacio donde se construye la visualidad o donde se representa visualmente lo contemporáneo. Y en ese sentido vamos a hablar de prácticas que a veces vienen del campo artístico, o bien también de ciertas visualidades que no necesariamente se construyen desde lo artístico, pero que tienen una potencia en las sociedades. Y allí también nos vamos a topar con espacios muy concretos, como el del performance. Vamos a ver ahora una serie de obras que hablan directamente del cuerpo, de la activación de las corporalidades y de la actuación de las identidades desde el cuerpo, y también espacios, estos no los vamos a tocar en la conferencia, pero los debemos pensar muy de la mano del activismo o de ciertas agendas políticas de grupos específicos que pueden tomar la calle, que pueden expresar en lo público una serie de demandas que echan mano también de la visualidad para empujar sus agendas. Y el caso desde América Latina, ahora lo platicaremos con más detalle, pero tiene que ver con no pensarnos desde los confines de la nación, es decir,
algo que ocurre mucho en los países latinoamericanos es que nos miramos mucho el ombligo y podemos saber algo de México, pero muy poquito de lo que ocurre en la Argentina, de lo que ocurre en Perú, en Brasil, en Costa Rica, en Nicaragua. Entonces, se trata un poco de ir empujando más desde lo que es lo común a la región y no tanto desde los confines nacionales, que muchas veces lo que han generado es más como proyectos individuales. Y a veces el concepto de la América Latina es un constructo que viene desde el norte, ¿no? Donde nos meten en una bolsa. Y un poco aquí, siguiendo las definiciones de García Canclini, él habla de que Latinoamérica, más que un proyecto del norte, debería ser una tarea desde el sur, una tarea para imaginarnos juntos. Y en ese sentido, también al imaginarnos más allá de los límites de lo nacional, es necesario ver las diásporas, es decir, el, eh, el viaje o la migración de los cuerpos entre nuestros países y también la realidad expulsadora de América Latina que hace que muchas comunidades tengan que viajar al norte en búsqueda de mejores condiciones de vida, ya sea por temas económicos o bien por una violencia apremiante en muchos de nuestros países. Entonces, eso es lo que desde América Latina o con América Latina tendría que pensarse en esta cartografía. Y como ven, empiezo definiendo, porque este es un proyecto que, si bien vengo trabajando desde hace un rato, es ahora donde a su lado me gustaría ir pensando en cómo se podría construir, ya sea como una exposición o como una colaboración donde se pueda participar de formas distintas. Y ahora hablaré de la imagen que está acá, que no es gratuita, que son las yeguas del Apocalipsis y la conquista de América. Déjenme, perdón, ahí está, ya pasó. Y bueno, rápidamente, pensando en el vocablo marica, hay muchas de las ideas que les traigo acá que vienen de este autor, de Diego Falconi Través, que es un autor que ha hecho un cruce interesante desde la literatura y desde el derecho y desde la migración misma. Él es ecuatoriano, avecindado en Cataluña, y ha ido pensando lo marica desde este lugar provisional y táctico que les platicaba al principio, como una inflexión, es decir, casi como un ejercicio performático del lenguaje, donde nos sabemos maricas cuando nos definimos maricas o actuamos maricas, pero siempre es una actividad performática casi en los términos del lenguaje de John Dewey o más tarde en Sedgwick o en la propia Butler. Bien, el término marica, la primera vez que aparece es en 1599 en la literatura española y después se va a proliferar en muchos de nuestros países. Y la idea del apropiarnos de lo marica es utilizar el insulto de una manera politizada, como ha ocurrido a lo largo, digamos, como de la historia de los movimientos sociales, donde las minorías finalmente se apropian de ciertos significantes que eran considerados periféricos, peyorativos, y que donde había un agravio al llamarle al marica, al llamarle a la marimacha o a tantas otras cosas que han sido sitios de violencia y que pueden ser repensados, un poco como ocurre con el vocablo de lo queer en inglés. Algo interesante de lo marica es que se viene directamente del nombre María, es decir, es una especie de diminutivo en España que se utiliza para referirse a las Marías y las Marías se convierten en sinónimos de mujeres y de pronto la voz marica se vuelve el espacio para nombrar al hombre afeminado. Es interesante también que lo pensemos lingüísticamente porque, a diferencia de otros idiomas, por ejemplo, el inglés, donde lo marica se podría traducir como fagot, o el italiano, que ahora se me va a olvidar la palabra, están directamente conectados con raíces que se refieren, en el caso de faca, madera, o en el caso del vocablo italiano, al hinojo, que eran materiales que se usaban para quemar a la gente en la hoguera. Entonces, digamos, en otros idiomas hay una condición mortífera en nombrar marica con vocablos como fagot en inglés.
Acá en español no lo tenemos, es más el lugar de lo afeminado. Y esto lo vamos a pensar, es muy importante para la condición de marica, tanto en español como en muchas lenguas indígenas, porque tiene que ver con cómo las identidades masculina y femenina se van a empalmar en estas otras, digamos, como momentos de actuar la identidad en el caso de los hombres afeminados o en el caso de las mujeres masculinizadas. Pero bueno, algo que nos dice este autor Falconi es que evidentemente lo marica, y esto lo sabemos los que hacemos cierto activismo, no es una innovación de las comunidades sexodisidentes, sino más bien son las mujeres y el feminismo las primeras en poner por delante muchas de las estrategias y herramientas de pensamiento que habitan en la práctica marica. Y algo que es muy importante es lo marica, y en ese sentido es provisional, intenta agrupar ciertas subjetividades o comunidades que van a ser críticas frente a lo que se llama la identidad gay. O bien que ni siquiera quieren acercarse a la identidad gay y ocupan otras maneras, otras formas, otros deseos, otras pulsiones para nombrar su agencia sexogenérica. Y bueno, la bajada de lo que vamos a ver acá es cómo estas prácticas, inflexiones maricas, pueden tener lugar como proyectos estéticos y sociales. Y en ese sentido, el arte, la literatura, el cine y diferentes manifestaciones son vehículos muy poderosos de construcción del actuar marica. Y dentro de lo marica es importante como los diálogos entre lo local, es decir, este posicionamiento desde América Latina, con esos otros diálogos más globales o con estas relaciones con el norte. Es importante también pensar lo marica siempre en oposición a la virilidad hipermasculinizada, a la blanquitud, a estas nociones de capacidad o capacitistas, y también nos vamos a encontrar con temas de clase, es decir, la pobreza, y el marica más bien intenta ser una voz que agrupa los márgenes, pero no intenta ser el portavoz de los márgenes, es decir, porque si no, volvemos a la crítica donde han sido muchas veces los gay los que han tomado la voz cantante de las sexodisidencias y han invisibilizado los esfuerzos de otros grupos. Y acá no se trata de pensarlos al centro, sino más bien junto a otros márgenes, y donde desde luego es muy importante que la mirada gay, la mirada marica, se construya a partir también de miradas feministas, de miradas lesbianas, y que puedan decir cosas sobre lo gay. Porque si no, volvemos de nuevo al espacio de construcción un poco como de hegemonías de pensamiento. Entonces, bueno, si bien aquí lo marica se va a asociar con muchas identidades sexogenéricas que se acercan más a la masculinidad, hay un espacio que intenta abrir, y tendríamos que, así como dedicamos una charla a este arte marica, habría que dedicarlo también a otro arte sexodisidente, el de las lesbianas, el de los trans. Entonces, bueno, también desde allí lo que yo les traigo acá es algo acotado, ¿no? Sí. Y bueno, estos son los 6 temas que, si pensamos en la cartografía del arte marica, me gustaría traer a conversación con ustedes, que son el cuerpo, lo trans o lo travesti, el VIH o el lugar de la enfermedad, la nación o los imaginarios de la nación, cierto discurso y experiencia desde lo indígena, anclado en lo local, en los saberes tradicionales, en la naturaleza, y también ciertas experiencias de frontera. Estos serían los lugares. Y bueno, acá traigo la relación entre esta obra de las yeguas del Apocalipsis, que es un dúo dinámico chileno fantástico, formado originalmente por el ya muerto Pedro Lemebel y por Pancho Casas, y ellos son muy importantes en lo que se conoce como la escena de avanzada, que es esta escena de mucha vanguardia artística contemporánea en Chile, que se opone al régimen dictatorial de Pinochet, y que va desde las estrategias del arte conceptual a enunciar y a practicar críticas muy severas a la represión que vivía Chile.
En el caso de este proyecto, que es La Conquista de América de 1989, lo que estamos viendo es una fotografía que registra el performance de las yeguas, donde ellas están bailando sobre el mapa de una Latinoamérica herida por las dictaduras. Sobre todo lo que estamos viendo acá pues es la parte de Sudamérica, y están bailando una tradicional cueca, que es una danza indígena chilena. Lo hacen con los pies descalzos sobre cristal, y en esta danza tradicional que se lleva a cabo con un pañuelo, y donde generalmente pues son un hombre y una mujer, aquí se alteran, digamos, como esos binarismos, y el cuerpo de los performers se vuelve el espacio de la crítica. Al estar bailando este ritmo tradicional, se infringe dolor sobre el cuerpo de los artistas, se hieren las plantas de los pies, hay sangre, y también digamos que todo el mapa empieza a cobrar también otra vida. Aquí hay una crítica brutal, mordaz, a los procesos de dictadura y de violencia estatal en la región, y también un comentario a la propia historia del arte, a la idea de qué es o cómo imaginamos la región a partir de sus mapas. Acá pongo la obra de Joaquín Torres García, que es La América Invertida. Un poco él lo hace más como un proyecto artístico que intenta pensar la vanguardia de la abstracción sudamericana como un lugar muy potente para la enunciación. Y bueno, vamos a ver cómo esta obra de las yeguas, La Conquista de América, nos sirve para hablar de los temas o los locus que quiero traer aquí: el del cuerpo, el de lo trans, el VIH o la enfermedad, la nación, el tema indígena y la frontera. Creo que de alguna manera en esta obra habitan todos esos topos, y bueno, los vamos a ir recorriendo con la aclaración de que la selección de obra que les traigo es una selección muy pequeñita. Pudieron haber sido muchas otras obras, pudieron haber sido también otros temas o locus. Acá yo solo traigo 6 que me hacían sentido en este primer mapeo o cartografía del arte marica en la región. Y bueno, desde allí también me disculpo por lo que no está incluido, por lo que queda fuera. Eh, no sé por qué tiene esa animación. Bueno, la primera, que tiene que ver con el cuerpo, lo vamos a pensar como el cuerpo se vuelve un espacio de construcción de lo artístico y de la acción. Y una obra que para mí es muy importante sobre el performance para el caso de América Latina es esta serie de performances que llevan por título Parangoleses, de Helio Itisica, un artista brasileño que transita de la abstracción a cada vez más imaginar cómo lo bidimensional puede ir pasando a lo tridimensional y eventualmente tomar mucho mayor movimiento. Hasta aquí, si ustedes se fijan, en el vestuario que está usando el performer tiene que ver con colores básicos que fueron muy importantes dentro de la tradición abstracta brasileña, y además algo que está haciendo Itisica desde ciertas marcas que no son tan deliberadamente enunciadas, son, por un lado, pensar los cuerpos desde marcas sociales y marcas raciales. Es decir, el que está habitando aquí con una danza que recupera elementos de capoeira es un habitante de la favela. Y está, digamos, en el cuerpo de este afrodescendiente toda una condición social que activa o se relaciona de forma crítica con una tradición del constructivismo y el neoconcretismo brasileño, que había sido tradicionalmente dominado por los blancos. Entonces, digamos que aquí el cuerpo empieza a tomar cierta movilidad. Y de Oiticica sabemos que era un artista sexodisidente, aunque no es tan importante para su práctica, y que además, cuando se aproxima a la propia tradición artística brasileña, que si ustedes recuerdan, tiene que ver con un manifiesto de las vanguardias de los años 20, que es la idea de la antropofagia, o cómo se puede canibalizar la tradición europea para hacerla propia. En el caso de Oiticica, él se pone de forma crítica frente a esta tradición antropofágica de la canibalización y piensa en cómo sacarla del cuerpo mediante la defecación.
Entonces, hay muchas ideas en Oiticica que son profundamente radicales y que si bien no están enunciadas desde una clave sexodisidente, son importantes para pensar estas prácticas corporales en América Latina. Otra obra que es fundamental de estos momentos es El Perchero de Carlos Lepe, un artista chileno que está haciendo esta obra en plena dictadura pinochetista. Es una obra que es parte de un concurso que convoca una galería en Chile en torno a los senos o a las mamas femeninas. El concurso se llama Cenografía, y él, en un momento en el que no se podía hacer marica en Chile, en un momento en el que la disidencia sexual estaba severamente castigada, donde podían haber desaparición y asesinatos, él decide hablar del seno femenino usando su propio cuerpo masculino. Y hace, digamos, este performance que en el caso de Carlos Lepe siempre le interesa incidir en los tránsitos entre las artes convencionales y el performance, el registro, y aquí él ocupa su cuerpo mediante un performance con este vestido que tiene las horadaciones de los senos, y donde en un lado, por un lado, abre los huecos o las oquedades dentro del vestido, y en el otro, donde está desnudo, lo que hace es cancelar las partes genitales. Y esta obra, que es un performance que se llama El Perchero, después se convierte en fotografía. Entonces, digamos que hay retratos del performance que a su vez después se vuelven escultura cuando las obras son colgadas en una especie de perchero con 3 ganchos. Entonces, digamos que está pensando el cuerpo en este tránsito entre los diferentes géneros artísticos y también entre las manifestaciones, para hacer una crítica muy radical a el tema de el binarismo y las identidades heteronormadas. Este mismo artista también hace otra obra en los 80s usando su cuerpo, donde el cuerpo es el soporte, y esto piénsenlo mucho en términos también de cómo en condiciones de persecución política, a veces la propia, la capacidad de los artistas en generar arte que permanezca, pues los puede poner en riesgo. Entonces los performances y las artes efímeras se vuelven un lugar muy elocuente para generar crítica política, para generar obra artística que después desaparece, y bueno, digamos que no hay tanto delito que perseguir. En el caso de este performance del Lepe, Prueba de Artista, lo que tenemos es jugar con la idea del grabado, una crítica a la educación artística tradicional que enseña dibujo, serigrafía, etcétera, y aquí lo que va a usar es su cuerpo para hacer el lugar o el soporte donde se imprime un grabado. En este caso lo que se está imprimiendo es la letra activo con tinta. En otro caso utiliza el cuerpo de su compañero Mellado, y se imprime, pero me parece que se imprime, no se imprime con tinta, sino más bien es solo el ejercicio. Y bueno, creo que vamos un poco cortos de tiempo, así que me voy a ir a empezar más rápido, pero bueno, este es el caso LP con algunas de las cosas que hace. Y también en Chile, las propias yeguas del apocalipsis que ya habíamos visto, tienen uno de los performances más potentes, en mi opinión, que se da hacia el final de la dictadura, es decir, cuando ya es el famoso periodo de transición, y donde las yeguas deciden llegar a su graduación, a la graduación de la Universidad de Chile, montando este caballo y desnudos, a la manera de, como si se tratara de una Lady Godiva, este mito medieval, y donde además son sus amigas quienes lo llevan. Entonces digamos que hay toda una dislocación. ¿Por qué es importante esta manera de habitar el cuerpo, este afeminamiento de lo masculino como un lugar de mucha potencia política? Si piensan en la dictadura, si piensan en los discursos militares, es decir, la loca o la marica se vuelve un espacio intermedio de negociación entre las identidades privadas, las subjetividades sexuales, y el lugar de lo público donde es el cuerpo, digamos, maricón, el cuerpo de la loca, lo que se vuelve el sitio de una inscripción crítica muy mordaz. Y bueno, lo trans, lo puse como trans pensando en que lo trans es un término mucho más abarcador
en pensar los travestismos, las identidades transexuales y las identidades también transgénero. Aunque lo que vemos en muchas de las obras maricas de América Latina es que están jugando más con una versión cercana al travestismo. Y este es uno de los artistas menos conocidos que empieza a tener más visibilidad en años recientes, que es Robert Legorreta, también conocido como Cyclona, que es un personaje, es un artista del este de Los Ángeles, chicano, que muchas veces no se recupera tanto su figura porque lo oculta, bueno, lo invisibiliza el otro gran grupo chicano de arte conceptual, que es ASCO, pero en la obra de Cyclona, muy tempranamente hay una crítica a la masculinidad, al machismo en comunidades mexicoamericanas, y Cyclona inventa este personaje que se caracteriza por el rostro blanco, ¿no? Pintado con algo como talco, y donde juega con un tipo de travestismo femenino, pero que guarda todavía como cierto carácter masculino. A él no le importa pasar por mujer, sino más bien dislocar esos binarismos. Son performances muy violentos, muy tempranos, como este que estamos viendo acá, que es de 1969. Estamos viendo y donde además hay también una condición escatológica que puede tener que ver con el excremento o con la masturbación, la felación e incluso con la castración. Cyclona es uno de los primeros, digamos, como artistas y activistas de la disidencia sexual chicana, que fue más valiente justo porque está en el momento en el que el movimiento del Gay Rights Movement en los Estados Unidos también está tomando cierta fuerza. Y bueno, otro personaje, otro artista, marica, muy importante en que ocupa de alguna manera también las identidades trans, el maquillaje, es Mundo Mesa, también uno de los artistas que empieza a ser, digamos, visitado, sobre todo a partir del trabajo de Robert Hernández y de Ondín Chaboya, dos académicos chicanos importantes. Y en el caso de Mundo Mesa jugaba mucho con la pintura, es decir, la creación de pintura, que después podía servir como fondos para la actuación de ciertos performances. Por favor, ¿me pueden decir cómo voy de tiempo? Perdón. Hola, profesor. Sí, va bien de tiempo. Todo bien. ¿Me avisas cuando me queden, que no sé, 10 minutos? Claro de que sí. Gracias. Y bueno, este es otro de las obras trans más potentes y lo trans tiene que ver mucho con tránsito y también con el performance y la acción. Es en este caso, un colectivo peruano, el grupo Chacaclayo, Chaclacayo, que están en Lima, en la periferia, en un momento en el que está comenzando en el Perú lo que se conoce como el conflicto interno, ¿no? Que son todo el periodo de los 80s, de las guerrillas, y donde también va a haber una persecución terrible a los grupos opositores al régimen. En este caso, en ese contexto de mucha persecución política, este colectivo, particularmente Sergio Ceballos, que es el que estamos viendo en las fotografías, va a salir a hacer una crítica que conjuga algunos elementos tradicionales de la cultura peruana con otros del catolicismo, y usando también su cuerpo como el sitio, digamos, como de la acción a muchos de los temas que están ocurriendo, como las matanzas y la persecución de los peruanos. Y este es un trabajo también que empieza apenas a ser conocido gracias a la labor bueno, ellos migran a Europa gracias a la propia labor de los artistas, en este caso a Ceballos, y también a curadores valientes como Miguel López, que es quien mejor ha estudiado algunos de las manifestaciones queer, como él las llama con C, o maricas en esta parte. Y conectado también con esta tradición, dentro del Perú está el famoso Museo Travesti de Giuseppe Campuzano, un filósofo, performancero, artista drag, que construye una puesta en escena, que es la de
habitar la identidad drag o la identidad travesti peruana conectada con valores muy locales, como el de el catolicismo, la devoción, ciertas construcciones virginales sobre la mujer. Y además, digamos, como de estos performances que se activa, Campuzano lo que concibe es un museo transportable, un museo portátil que pueda estar viajando a diferentes comunidades. Lo que tenemos acá abajo es la imagen de una exposición curada por Miguel López en Bruselas, que a su vez está respondiendo, es la primera vez que el Museo Travesti se muestra en Europa. Antes se había mostrado en la Bienal de Sao Paulo, y algo muy interesante es cómo lo travesti se vuelve el sitio para contar la historia política reciente del Perú. Ahí pueden ver, por ejemplo, una línea del tiempo que está contando todos los temas de el conflicto interno y la persecución política. Este es el otro topos, el del VIH o el cuerpo enfermo. Y aquí me gustaría comenzar con esta obra de Armando Cristeto, una serie fotográfica que tiene que ver con el performance y donde está hablando de la higienización del cuerpo en un momento en finales de los 70, donde hay una demanda por utilizar condones para prevenir contagios venéreos, y un poco avisorando la hiperhigienización que se va a venir con la llegada del VIH a nuestro país. Armando Cristeto es uno de los fotógrafos que además va a documentar de forma muy interesante las escenas de los grupos, y va a estar muy de cerca también a la compañía Peyote. Y su obra, digamos que además de tener un valor artístico muy importante, es una gran documentación de las prácticas sexodisidentes en nuestro país. Entonces, si de pronto algo de su archivo les interesa, Armando Cristeto es alguien además también muy generoso. Y ya con la penetración del VIH en los países de América Latina, empieza a haber una reflexión desde el cuerpo, pero desde el cuerpo que se va enfermando, desde el cuerpo incapacitado o discapacitado para ciertas cosas, y hay trabajos muy valientes que están documentando este paso de la enfermedad. En este caso tenemos a una artista argentina, a Liliana Maresca, que va a contagiarse de VIH en los 80, va a morir a causa del SIDA, y lo que vemos es también una obra donde ella nos va hablando de la relación de su cuerpo con la propia obra, y también una manera distinta de encarar su destino. Está desde luego también esta obra muy famosa que quizá les ha tocado ver en diferentes momentos, que es la de Félix González Torres, un artista cubanoamericano, ¿no?, que piensa en la obsolescencia del cuerpo y donde está utilizando algunos recursos del minimalismo, algunos recursos de la abstracción, y en este caso, bueno, esta pila de dulces que cuando uno llega a la exposición puede ir tomando un dulce hasta que va desapareciendo, como desaparece, digamos, también el cuerpo enfermo. Esta es otra obra de un artista mexicano, de un fotógrafo, Oscar Sánchez Gómez, que se contagia de VIH en un momento en el que empiezan a surgir los primeros tratamientos médicos para combatir esta enfermedad, y él va documentando todo el tránsito de tomar una cantidad alucinante de pastillas, de retrovirales o de otras pastillas que servían para paliar los síntomas. Ahí pueden ver, por ejemplo, en el caso de la foto con su retrato, en el vaso, todas las pastillas que se tenía que tomar, me parece que en un día. Y Oscar, además,
acompañado a la comunidad también como uno de los fotógrafos que más ha documentado momentos muy importantes. En algún momento trabajé con él para hacer una exposición en Austin sobre su proyecto de las familias mexicanas, que habla de las familias sexodiversas. Y bueno, tanto esta obra como la de Cristeto forman parte de una exposición fantástica que estuvo en el MOAC, Expediente Seropositivo, curada por Solenaro y por Luis, se me olvida el apellido del otro curador, y que ahora es parte de una exposición virtual, así que se pueden asomar al MOAC y pueden ver estos dos proyectos y otros tantos que ha documentado el Centro de Documentación Arqueya del MOAC. Bien, en el caso de la nación, lo que vamos a ver es cómo la nación, como lugar hegemónico de enunciación en nuestros países, se vuelve también un sitio para la crítica, un sitio para la crítica de los valores del nacionalismo, pero también los valores de la construcción de las masculinidades, de los héroes, de los símbolos, y muy conectado con una representación de la nación de forma teatral, de forma a veces ridiculizante. Artistas en diferentes países, principalmente en México, en los 80s, se van a ocupar de estos temas identitarios y nacionalistas para hacer críticas rotundas a las maneras en las que se podía ser marica o estar en contra, digamos, como de las normas de masculinidad. Lo que tenemos es en el lado izquierdo una de las obras del que se conoce como el padre del neomexicanismo, Enrique Guzmán, un pintor hidrocálido que muere tempranamente y que empieza a rescatar muchos de estos imaginarios que fueron tan importantes durante la posrevolución para hacer críticas a lo que está ocurriendo en el país y además también para hablarnos de su propia identidad y de algunos temas mucho más biográficos. Esa es la obra O Santa Bandera, que después es retomada por otro de los artistas neomexicanistas, Nahum Becenil, en esta obra del 96, donde es una especie como de tríptico, donde el asta bandera, digamos, la base para el asta bandera es el propio ano del artista, ¿no? Nahum Becenil, siempre siguiendo quizá un poco como el influjo de Frida Kahlo, se autorrepresenta en sus obras. Y además esta obra O Santa Bandera fue muy polémica porque se incluye en una de las exposiciones que se hacen en la UNAM, curada por Solenaro, la curadora también del proyecto de VIH, y bueno, hubo un escándalo donde la gente demandaba que se quitara la exposición por ser un insulto al avaro patrio. En este mismo sentido, hay en la representación de los héroes otro espacio de construcción, por un lado, tanto de crítica a las masculinidades hegemónicas vinculadas con la heroicidad, con las maneras correctas de ser hombre, y también una relación que pone en tensión temas de deseo o de pulsión homosexual. En este caso vemos la representación de Javier de la Garza, otro de los pintores neomexicanistas, presentándonos a un héroe como Cuauhtémoc, un héroe con toda esta musculatura más grecolatina, que es como la recupera el siglo XIX mexicano, pero acá con un elemento de pulsión homosexual, donde es un cuerpo al que se desea y donde además hay como cierta teatralidad en la manera en la que este Cuauhtémoc tan viril, por otro lado, porta ese penacho colorido que parecen más plumas de quetzal y maquillaje que en las cejas, en los labios, en fin. Y bueno, y además hay una historia muy interesante con esta obra porque trae una inscripción atrás que habla de un posible enamoramiento entre Cortés y Cuauhtémoc, porque este es el momento donde Cuauhtémoc es capturado y es llevado en el lago de Texcoco para que lo torturen, para sacarle la información sobre el oro azteca. Entonces, estos espacios, digamos, de representación cursi, teatral, se vuelven espacios para criticar a la nación. Y una obra todavía mucho más rotunda que las de los mexicanos, que criticó a la nación y la puso en francos aprietos, fue la del chileno Juan Domingo Dávila, con esta obra que se llama El Libertador Simón Bolívar,
y donde Dávila lo que representa es a Bolívar, que es este héroe que es tan importante en todos nuestros países de América Latina, ¿no? Hace poquito el presidente dio un discurso en Chapultepec en el marco del aniversario de Bolívar sobre la necesidad de que México tomara una posición más relevante en América Latina. Bueno, a este símbolo del latinoamericanismo, lo que hace Juan Domingo Dávila no es solo travestirlo, sino lo vuelve un cuerpo trans que además es un cuerpo afrodescendiente. Sabemos que hay muchas especulaciones sobre la identidad racial de Bolívar. Algunos dicen que efectivamente era descendiente de negros, y en este caso lo que nos presenta Juan Domingo Dávila es al Libertador en un retrato ecuestre tan característico, pero nos lo representa como un cuerpo trans y afro, que además está desnudo, usa negligés y está montado sobre este corcel blanco, que además está intervenido allí por una abstracción que nos recuerda también a las abstracciones que fueron tan importantes en las vanguardias del Cono Sur. Entonces, bueno, esta obra fue muy polémica porque como parte de un concurso patrocinado por el gobierno chileno en plena transición a la democracia, se fabrican postales que se mandan por valija diplomática y al llegar a la embajada venezolana generan todo un escándalo por osar representar así al héroe bolivariano, y bueno, hay un conflicto diplomático entre Venezuela y Chile. Pensando también en lo que puede hacer el arte marica, el arte sexodisidente para generar acciones. Y bueno, el otro héroe, que este es el caso que yo más he trabajado durante muchos años, es el de Zapata. Zapata como el sitio de la masculinidad mexicana, como nos enseña un poco el cine de oro a ser machos en México, uno de estos charros revolucionarios, que también se vuelve el espacio para críticas feministas o bien para críticas maricas. Lo que tenemos acá son dos obras, en este caso de los Estados Unidos. Por un lado, El Mandilón de Daniel Salazar, un artista de Denver, que habla es parte de una serie que se llama Machos Sensitivos y que tiene que ver con la representación de las identidades machistas desde otro lugar, y donde, bueno, las armas del caudillo son intercambiadas por elementos domésticos, ¿no? Un Zapata que barre, hace la comida o lava la ropa. Y este otro que es un stencil, que es el de Queer Nation, que se vio mucho en las paredes, en los muros, tanto de Los Ángeles como de Ciudad de México, durante las protestas o muy cerca de las protestas de derechos chicanos hacia 2006. Y bueno, el caso famoso que además ustedes lo tuvieron en un panel el día de ayer, que es el de Fabián Chaires, esta obra que se incluye en la exposición que tuve el honor de curar en Bellas Artes y que ya había sido representado, digamos, era una obra que era conocida ampliamente por la comunidad gay o la comunidad marica de la Ciudad de México, ¿no? Que incluso tiene un mural en un bar del centro que se llama el Marrakech. Una obra de 2014 que cuando la incluimos en la exposición genera cierta polémica, primero porque se considera desde Chaires y sus amigos como una obra que fue censurada porque es puesta detrás de un mural. Y bueno, en esta decisión tuvo mucho que ver el Palacio de Bellas Artes, pero que pasar de ser aparentemente censurada o puesta, digamos, como en un lugar de menor visibilidad, pasa a ser la obra más escandalosa y la imagen de la exposición cuando es incluida como parte de la propaganda o de la publicidad de la exposición. El 8 de diciembre se inserta en un periódico de circulación nacional como parte del cartel y además también en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, y se hace todo un escándalo donde, bueno, son los familiares de Zapata y grupos campesinos quienes están pidiendo que cancelen la exposición, que quiten el cuadro, con riesgo de que si no lo hacen iba a haber un atentado contra la obra. Esta, como la de la obra de Juan Domingo Dávila y Bolívar, lo que está haciendo es de nuevo, pervirtiendo el tipo de representación masculina a la que estamos acostumbrados cuando se habla de héroes. Y sobre esta obra tendría horas que decir, pero me voy a avanzar porque si no, no vamos a acabar.
Y voy a pasar un poco más rápido a los otros dos topos que faltan, el de lo indígena pensado como un sitio que empieza a reclamar con mucha más fuerza una voz propia y no una voz, y no alguien que hable por las culturas indígenas. Y entonces cada vez más en los pueblos indígenas de la América Latina tenemos pensadores, tenemos antropólogos, tenemos artistas que están generando un pensamiento propio sin necesidad de ser explicados. Este es el caso, por ejemplo, de Lucas Avendaño, un performancero mexicano originario de Oaxaca, que habita, digamos, de una forma muy interesante la identidad Mushe para plantear una serie de cuestiones que tienen que ver con su localidad, pero que además son expansivas y revisitan de formas muy interesantes las maneras de ser marica o sexodisidente en nuestro país. Y además también son lugares para la crítica política. En el caso de la primera imagen, en el performance Buscando a Bruno, él está haciendo una crítica al tema de la violencia sistémica que vive en nuestro país, en este caso conectada con una historia personal, que es la de Bruno, su hermano desaparecido. Y ahí constantemente utiliza su arte para reclamar la aparición de Bruno, o en el otro caso, un performance que habla de las identidades en tránsito, que pasan también no solo por identidades, digamos, exogenéricas, sino una variedad de identidades sociales, identidades culturales. En el performance No Soy Mariposa, y por ahí está Iván Valadez, que es expertazo en la obra de Lucas Avendaño. Y también en el caso boliviano, otro movimiento reciente de unos años para acá, que es el de Maricas de Bolivia, integrado por Edgar Solís y Roberto Gondori, que tienen una estación de radio muy interesante. Ellos son dos chiques aymara, y que se sienten cómodos con usar marica porque se parece, es una acepción mucho más cercana a la palabra que usa en Aymara, que sirve para referirse a los hombres afeminados. Y entonces, desde un espacio que es performático, pero también mediático, porque usan una radio comunitaria para comunicar su mensaje, están buscando incidir en la manera en la que se juegan las relaciones de género en comunidades tradicionales en Bolivia, y hablar también de la realidad expulsadora de estas comunidades muy tradicionales cuando toca ser marica en una familia que no te acepta y tienes que desplazarte, cambiar de ciudad, en fin. Y el artista también mapuche, Sebastián Calfuqueo, que es uno de los artistas, en mi opinión, más interesantes en cómo desde el performance hace críticas al tema del arte contemporáneo mismo y de las políticas extractivistas del gobierno chileno sobre la nación mapuche. En el caso de los performances que estamos viendo acá, los dos de la izquierda, se refieren a actuar la identidad de una huelle, bueno, dentro de la cultura mapuche, son los machi los que concentran el poder espiritual, son una especie de curandero, y cuando los curanderos son afeminados se les llega a llamar güeyes. Entonces, en el caso de Calfuqueo, lo que él está haciendo es retomando algunos rituales conectados con la tradición mapuche en el espacio del performance en galerías o bien en teatros. Las otras dos imágenes tienen que ver con una crítica ecologista. En el caso de la primera, desde la de arriba, la que está con el pasto, está inspirada en la figura de Caupolicán, que se supone que es el último de los reyes mapuches, que es capturado y asesinado durante la conquista del territorio chileno. Entonces él está hablando, digamos, como de todo la devastación que generó en las comunidades mapuche, la llegada de los españoles, o en el caso del fotograma más abajo, tiene que ver con temas de devastación ecológica en este proyecto que se llama Siendo Líquido. Y ya casi acabo, Frontera
fronteras, solo quiero hablar de los sures en los nortes, y acá les traigo una cita de Gloria Anzaldúa, esta pensadora chicana, lesbiana, tejana, que hablaba de sí misma como de su cuerpo como un espacio cruzado, atravesado por la frontera, que también en este ser atravesado también tiene la posibilidad de ser un puente entre culturas, en este caso entre la cultura mexicana, la cultura anglosajona, un puente también entre idiomas, entre fronteras como el español, el inglés, y también en su identidad como mujer lesbiana. Entonces, desde su poesía, desde sus dibujos, Anzaldúa es fundamental para pensar la frontera como un espacio de posibilidad y de cruce que es muy cercano a la acepción marica que estamos pensando. Y aquí obras que voy a pasar también muy rápido por tiempo, pero tenemos a Laura Aguilar, una fotógrafa, lamentablemente falleció hace algunos años, y también performancera, lesbiana, muy importante, y bueno, esta es su obra, digamos, como donde muy claramente habla de cómo esta frontera entre México y Estados Unidos es la misma frontera que ella ha habitado a través de su una identidad, y es una identidad que de alguna manera la ha oprimido por temas de sus preferencias sexuales, y también por temas racistas, y por por su propia obesidad. Y entonces hay, digamos, en la obra de Laura Aguilar mucha potencia para repensar los cuerpos diversos, para hablar de identidades distintas. Acá tenemos otras dos obras de su trabajo que me parecen muy lindas. Por un lado, explorando una dimensión mucho más afectiva, de las relaciones amistosas, en otra, utilizando su cuerpo como inscripción de una nueva foto de paisaje que incorpora a su cuerpo en estas fotografías. Eh, y finalmente, también en la frontera y en esta inscripción de lo latino en Estados Unidos, uno de los artistas de performance, en mi opinión, más interesantes de ahora es Rafa Esparza, en este proyecto que se llama Cumbre, Look as far as you can see in every direction, north and south, east and west. Habla de la identidad de lo mexicoamericano, la identidad de los migrantes, y cómo está conectada irremediablemente con puentes y con muros, y con estos espacios de cancelación y el desierto como un espacio para la migración. También hizo en Marfa, en este lugar fantástico para el arte contemporáneo en Texas, un proyecto que se llamó Ballroom con Beatriz Cortés, donde habla de el adobe. El adobe es el material que utiliza para representar la labor, el trabajo, en este caso el trabajo de las poblaciones migrantes en los Estados Unidos. Y creo que esta era la última que traigo, así que me voy a quedar por aquí. Perdón si fue muy rápido, pero bueno, como les decía, esta es una primer propuesta de cómo podemos ir generando esta cartografía, o que estas cartografías maricas, y espero que les generen más preguntas, y bueno, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido maravilloso escucharle. Tenemos 10 minutos para un par de preguntas y comentarios. ¿A alguien le gustaría decir algo? Si quieres, en lo que alguien se decide hacer alguna pregunta, ahí están preguntando Delia Carolina sobre los manuales del MUAC, si están libres. Y sí, el MUAC tiene todas sus publicaciones disponibles para descargar gratuitamente en PDF. Entonces pueden buscar muchas obras de los artistas mexicanos que mencioné. En el caso de las de Nahum Besenil, hay toda una exposición virtual sobre él. Y también, bueno, ahí está la del expediente cero positivo, la expresión de VIH disponible.
y Alexis Salas, que es una compañera muy querida de cuando estudiamos el doctorado. Qué gusto verte por acá. ¿No? ¿Alguien un comentario? Ok. Bueno, hoy estamos un poco tímidos. Bueno, profesor, es un enorme placer tenerlo acá en Cavi. La verdad es que hubiera sido maravilloso escuchar su conferencia de forma presencial, pero bueno, habrá más ocasiones justamente para ello. Hoy cerramos justamente las actividades del Encuentro de Arte Contemporáneo. De verdad es un gustazo escucharlo hablar sobre, pues, mariconerías en este caso, como no. Pues bueno, de ser así, concluimos el día. Les agradezco mucho su presencia. Espero de que les... pregunta Criban. ¿Actualmente hay alguna institución cultural que hospede proyectos disidentes? Sí, hay varias. Bueno, ustedes tienen una exposición que tengo entendido, Curocuanqui, en León. Y bueno, el espacio o los espacios tradicionales para las exodisidencias en términos de arte, cultura, han sido por un lado la Semana Cultural Lésbico Gay en el Chopo, ¿no? Que lleva muchos años ocurriendo y que año con año generan una exposición con temáticas específicas y que al paso del tiempo son un gran archivo para ver cómo ha sido el tránsito, principalmente digamos como de los 90 para acá. Y también la Galería de José María Velasco en Tepito, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, se ha consolidado como un lugar muy importante para las prácticas sexodisidentes. Tengo entendido que Mario Paredes abrió una galería recientemente donde hay una exposición también muy cerquita del centro, por Tepito, que tiene obra mucho más contemporánea, es decir, como de los nuevos valores del arte, un poco como los que vimos en la mañana con los artistas del Bajío, y desde luego que también cada ciudad tiene sus espacios. Yo no estoy tan familiarizado, más que un poco con los de Guadalajara, con los de Veracruz. Quizá no son espacios tan establecidos, pero que tradicionalmente eh, hospedan diferentes exposiciones. Y también es muy cierto que durante los 90 Monterrey fue un gran centro para el arte neomexicano. Doctor, ahorita justamente estaba pensando, ¿qué implica justamente para sus prácticas hablar desde el afecto? O sea, es complejo como, no sé si le llegue a pasar como involucrarse tanto emocionalmente con un proyecto. Eh, pues es que creo que o sea, los afectos lo atraviesan todo y pretender que las subjetividades, o sea, o pretender que podemos ser objetivos es una empresa fallida y además creo que no deseable, porque están en los afectos, las pulsiones, los deseos y también afectos como la tristeza, la nostalgia, el duelo, que activan una cantidad de emociones y que además también permiten conectar con el público. Entonces, para mí los afectos, cuando se trata de proyectos míos, pues siempre son importantes para relacionarme con los estudiantes, con el público, y hay un componente allí del arte
y los afectos y también lo político, desde luego, que suelen hacer como una buena triada. O sea, por ejemplo, lo vimos mucho en las protestas feministas, la rabia, ¿no? La legítima rabia como uno de los afectos que generó más potencia política y también visual. Todas las intervenciones sobre monumentos, por ejemplo, las intervenciones a los retratos de los héroes en la toma de las chicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí hay mucho afecto, afecto entendido como la emoción y la afectación, es decir, cómo se afectan otros cuerpos y cómo se generan efectos a partir de cosas. En fin, creo que por allí. Y por allí Sherivan dice que se refiere a proyectos exclusivamente disidentes. Pues sí hay muchos espacios para el arte disidente, creo. Eh, de nuevo, te voy a hablar de los de Ciudad de México, que son los que mejor conozco, pero el Chopo es un espacio bien interesante que ha albergado durante, o sea, históricamente muchos proyectos de lo que podríamos llamar como la contracultura, que es un tipo de disidencia muy, muy específica. Y recientemente, no sé si vieron, no sé si tú eres artista, pero si viste la convocatoria de la Bienal de la UNAM, que ahora está pensada como una bienal con perspectiva latinoamericana, curada por Paula Duarte, y que deliberadamente está pensando en proyectos desde la disidencia o el activismo. Y que donde, bueno, es interesante, ojalá que muchos jóvenes puedan participar. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna duda? Bueno. Entonces estábamos, sí, estaba reiterando que es un placer estar aquí con ustedes. Hoy concluimos las actividades del Encuentro de Arte Contemporáneo. Leonardo Ramírez, que es el co-curador de este evento, no pudo estar aquí, tuvo una situación, sin embargo me extendió pues justamente su agradecimiento. De verdad está muy contento de poder contar con su presencia, aunque sea la virtualidad, que el COVID nos está volviendo locas. Ya estábamos locas, ahora con el COVID quedamos peor, ¿verdad? Pero bueno, todos y cada uno de los videos de los y las participantes van a estar disponibles pronto en las redes sociales de la FENAL, asimismo en las redes sociales de la Coordinación de Artes Visuales, en cuanto justamente estén editados y se hagan ciertas correcciones de audio, se etiquetarán respectivamente a los participantes. Así que bueno, por lo pronto es todo por acá. Le reitero el agradecimiento y espero pues seguir colaborando con todos ustedes. Un abrazo enorme y aquí ando por cualquier cosa. Hasta luego, abrazos.